Periodistas paleros pro López Obrador como Jorge Cepeda Patterson deben estar pasando pues días muy amargos, y a medida que avanza el sexenio del escatológico personaje de las mañaneras, pues es más complicado poder explicar, más bien inventarse maromas para tratar de justificar todas las barbaridades que a la vista de todos se dan y que pues van contra el propio discurso del merolico de las mañaneras. El día de ayer Cepeda Patterson publicó en El País una columna donde pues muestra esto de es que es de risa. Esto lo está diciendo, esto que voy a leer, adoctrinaditos, lo dice alguien que es como ustedes, palero, o sea, alguien de ustedes, que sin embargo pues como que está despertando a la realidad, porque la evidencia es muy clara. Hay un montón, un tufo de corrupción, de complicidades y de impunidad, de tratos en lo oscurito entre la organización criminal del PRI y la organización criminal de la secta a la que ustedes defienden tanto, que solamente que seas bastante cínico, que no tengas un gramo de respeto por ti mismo, eres capaz de encubrir, de omitir o de justificar y de inventarte maromas. No hay de otra. Escribió Cepeda Patterson respecto al delincuente Alejandro Moreno Cárdenas. Para no hablar de Alito, así se llama su columna. Escuche. Hace unos días, dice, titulé una columna ¿De qué otra cosa podemos hablar?, para referirme a la imperiosa necesidad de seguir abordando la crisis de inseguridad pública y no olvidar a las víctimas de la violencia. Pero 48 horas más tarde, tras el escándalo del líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, el desafío es otro. ¿Qué podemos hacer para no tener que estar hablando de Alito? No solo se trata de que el personaje resulte impresentable, eso lo sabíamos hace rato. El problema son los perjuicios cada vez mayores que provoca, la impresentabilidad de este señor. Los hechos están a la vista y han sido plenamente difundidos en algo que pasaría por comedia si las consecuencias no fueran tan graves. Primer acto. En sucesivos martes mediáticos, Laida Sansores, gobernadora de Campeche, da a conocer audios que dan cuenta de la insultante procacidad e inmoralidad del líder del PRI y exgobernador de ese estado. En paralelo, surge información sobre su riqueza inexplicable, que en realidad es perfectamente explicable a juzgar por las prácticas abusivas que esas conversaciones telefónicas revelan. La Fiscalía de Campeche abre una averiguación e inicia el proceso para solicitar el desafuero de Alito, quien, por supuesto, está blindado por su investidura como diputado federal. Segundo acto. La alianza formada por el PRI, el PAN y el PRD reiteran su rechazo a lo que denuncian como militarización del país, tanto en lo que corresponde a la petición de trasladar la Guardia Militar de López a la Sedena, como a institucionalizar la presencia de los guachos en las tareas de seguridad pública, como pide el gobierno. Durante semanas juran que no cederán a las presiones. Sorpresivamente, una diputada priista cercana a Alito y a contrapelo de sus colegas presenta un proyecto que autoriza a los soldados quedarse en las calles hasta 2025. Más sorpresivamente aún, otros priistas súbitamente se convencen de las bondades de lo que rechazaban unas horas antes. Tercer acto. López, escatológico, mitotero personaje apestoso de las mañaneras, agradece el patriótico cambio de parecer del PRI. Laida Sansores decide interrumpir las sesiones de divulgación de los pecados de Alito y de manera simultánea los diputados de Morena expresan su desinterés en proseguir el proceso iniciado para desaforar al dirigente priista. Los líderes de los partidos del PAN y del PRD se dicen traicionados por el PRI y aseguran que tal burla pone en riesgo la futura alianza del bloque opositor en los comicios por venir. ¿Cómo se llamó la obra? Pobre país. Historia de una infamia. Lodo. Usted sugiera, se me ocurren peores, aunque impublicables. Pero al margen del título, la moraleja es terrible. Primero, la sensación de que con esta clase política los destinos de la vida pública no se deciden en función de lo que pueda ser mejor para el país y los ciudadanos, sino por las necesidades de supervivencia in extremis de verdaderos rufianes. Sin duda,
El protagonismo de los militares genera argumentos a favor y en contra que deben ser aquilatados. En lo personal, en este espacio he argumentado a favor de asumir una actitud realista y discutir alguna forma que lleve a institucionalizar el uso de los guachos, sujetándolos a responsabilidades civiles, pero entiendo que es tema debatible. Yo personalmente, ustedes saben, asqueroso cualquier guacho, fuera de las calles. En fin, continúo. El problema es que la decisión tomada por los diputados no esté relacionada con los méritos o deméritos de algo tan trascendente para la vida nacional, sino por la necesidad de un político de mantenerse fuera de la cárcel. Algunos festejarán la astucia del presidente, aparente dramaturgo de la puesta en escena, pues consigue por partida doble, un avance en la buscada institucionalización de los guachos en las tareas de seguridad y de paso torpedea, quizá de muerte, la posibilidad de una alianza electoral de la oposición, al menos para los comicios en puerta en el Estado de México y en Coahuila. Los obradoristas incondicionales, se refiere a ustedes, adoctrinaditos, asumirán que tales acciones son justificables bajo la lógica de que el fin justifica los medios y que, al margen de las ventajas o desventajas, la decisión de cualquier manera habría sido política, es decir, en función de los intereses de los partidos. Quizá, pero no podemos ignorar que en última instancia lo que aquí se operó fue una extorsión. Y peor aún, que la moneda de cambio es la impunidad de un personaje que seguirá haciendo daño desde el poder. Habrá que ver en qué termina este momentáneo perdón político a los hasta hace 2 días imperdonables pecados de Alito, lo cual lleva a una conclusión adicional. El escaso margen de acción que tienen los liderazgos de la oposición por la enorme vulnerabilidad que les inflige una trayectoria de prácticas cuestionables, sean los moches del PAN, las riquezas acumuladas de unos y otros, la basura susceptible de ser exhibida en cuanto se levante una esquina del tapete, rehenes políticos maniatados por su pasado inmediato. Ya lo vimos en el caso de los gobernadores, la mayoría de los cuales prefirió no intervenir en los comicios que derrotaron a sus respectivos partidos para no poner en riesgo de que fueran judicializadas cuentas bancarias y patrimonios. Y le entregaron todos los estados a la secta. En suma, un escándalo del que nadie sale inocente. Unos por sus pecados, otros por su disposición a extorsionar a los pecadores. Una trama que desnuda la escasa calidad moral del Estado de la cosa pública, del intercambio de insultos, descalificaciones y epítetos. Hemos derivado al chantaje de expedientes que ni siquiera terminan en actos de justicia. ¿Qué tendríamos que hacer para que la verdadera discusión de nuestras legítimas diferencias en materia de visiones de país puedan expresarse en términos de razones, datos reales y convicciones? La oposición de plano tendría que recrear a sus cuadros sobre nuevas bases y el obradorismo regresar a las banderas éticas que quería enarbolar al tomar el poder y está extraviando con pretexto de la lucha diaria. ¡Sas! Conste, adoctrinaditos, lo dice alguien que es un aplaudidor de López, como ustedes. Vayan y reclámenle a Jorge Cepeda Patterson, llámenlo traidor, chayotero, vendido, díganle de todo a él. Él fue el que lo escribió. Yo nomás se los compartí y se los traje aquí para reírme de ustedes, porque es que sí me dan mucha risa y hasta ternura. Ha de ser bien cabrón levantarse todos los días para tener que justificar todas las asquerosidades que hace la secta, como esta de aliarse nuevamente con Alito, y hasta porras le hacen a Alito. Alito Moreno ya es su compi, hijos de su. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.